tardes, sean todos bienvenidos a esta edición número 49 ya del streaming de AFP Capital, denominado esta vez Conversemos sobre la reforma de pensiones y el panorama para las inversiones. Antes de partir con la conversación y presentarles también a quienes nos acompañan en esta jornada, quisiéramos saludar a todos quienes están conectados en esta transmisión a través de meganoticias.cl, a través de BioBio, La Tercera, TVN y todos los medios regionales y por supuesto también a través de las diversas plataformas de AFP Capital. Quisiera saludar especialmente también a Melitón Bustinza, quien nuevamente nos acompaña con lengua de señas para que estos mensajes, para que esta conversación llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Les decía que hoy nos encontramos aquí para hablar sobre la reforma de pensiones, sobre el panorama de las inversiones y para eso nos acompañan Renzo Berzelli, gerente general de AFP Capital y Francisco Guzmán, vicepresidente de inversiones de AFP Capital. ¿Cómo están, Francisco, Renzo? Hola Gabriela, muy bien, muchas gracias. Muy bien, también muy buenas tardes. Bueno, queríamos partir hablando sobre la reforma de pensiones. Hemos estado avanzando sobre esta discusión, un debate que en realidad ya hemos tenido hace cerca de 10 años. Pero para partir, conversemos sobre la etapa en la que está actualmente la reforma. Sí, muchas gracias Gabriela por tu pregunta. Bueno, muchas gracias a todos nuestros afiliados y a las personas en general que nos están escuchando en este streaming número 49, donde buscamos que sea una instancia de conexión de los temas más relevantes para nuestros afiliados y poder estar más cerca de ellos. A ver, primero, para hablar de la reforma hay que hacer un pequeño resumen de cómo ha avanzado el proyecto. Recordemos que esto partió en noviembre del 2022 cuando el gobierno presenta un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Se estuvo tramitando y conversando en la Cámara de Diputados durante todo el año 2023 y a principios del 2024, este año, se aprueba la idea de legislar y sale un proyecto de reforma aprobado en la Cámara de Diputados, pero que tenía, como fue votado en partes, terminó siendo algo que era muy poco practicable y muy poco coherente y consistente. De hecho, el mismo ministro y autoridades de la época lo llamaban como un queso suizo porque quedó con una forma un poco extraña. Bueno, y eso durante el 2024 pasa al Senado, ingresa a la Comisión de Trabajo del Senado, donde se ha estado discutiendo, y en paralelo también el gobierno y la oposición acuerdan un protocolo para seguir avanzando en la materia, con la finalidad de que pueda salir una propuesta de la Comisión de Trabajo del Senado en diciembre de este año y pueda ser votado en el Senado ya hacia enero del 2025. Proceso que después del cual, como todo tipo de este trámite, tiene que pasar, una vez que sale del Senado, tiene que volver a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, y si llegaran a haber diferencias, esto tiene que ir a una comisión mixta para acordar las discrepancias que puedan haber entre ambas cámaras y poder terminar con un proyecto en común. Sí, bueno, partamos desde lo más simple, en realidad, Renzo, ya una vez sabiendo cómo han sido los tiempos, ¿qué es lo que se ha aprobado hasta el minuto? Bueno, hasta el día de ayer se han aprobado 7 cosas en la Comisión de Trabajo del Senado. Lo importante es destacar que estas son aprobaciones que se denominan ad referendum, que son como preacuerdos que tienen que ser finalmente ratificados en el Senado. Por lo tanto, no son ley, no son definiciones definitorias, sino que son preaprobaciones. Y como les decía, en este sentido, se han aprobado ya en las últimas semanas 7 cosas. La primera de ellas fue la ampliación del seguro de lagunas previsionales. Hubo un segundo punto que fue aumentar el tope imponible de 84,3 UF a 126,6 UF. También se genera un mecanismo simplificado para la cotización de los independientes que no están obligados, se les facilita para que puedan cotizar. Después, el cuarto punto es que también se amplía el universo de los afiliados voluntarios que pueden recibir cotizaciones de tercero. También se hacen algunos cambios al sistema de cobranza previsional, facilitando la cobranza de las cotizaciones no pagadas. Algo muy importante también, se cambian el esquema de los actuales 5 multifondos a fondos generacionales, es decir, fondos que son cerca de 10 fondos que tienen un horizonte de inversión que hace más ad hoc la composición de los portafolios dependiendo del plazo de inversión. Y ayer las últimas novedades es que
se modifica, que también fue aprobado ad referéndum, se modifica la regulación para limitar las comisiones que pueden pagar los fondos de pensiones a gestoras por ciertos tipos de activos. Acá es importante mencionar de que hasta ahora las 6 primeras indicaciones que se aprobaron van en una dirección de mejorar las pensiones. Marginalmente, tangencialmente, pero van en esa dirección. Y lo que se aprobó ayer de referéndum, que es delimitar las comisiones que se pueden pagar, eso no contribuye necesariamente a mejores pensiones. Y un poco la preocupación es que, si bien hay 7 cosas que se han aprobado, todavía quedan las que son más relevantes. Las que son más relevantes, las que han generado justamente este nudo en la última década, que es cómo se reparte la cotización individual, que en este proyecto es de 6 puntos. ¿Han habido avances en esa materia? Mira, lo que falta son 2 puntos muy importantes y los que pueden generar un poco más de controversia y que puede ser un poco más difícil de buscar consenso. El primero de ellos, el que tú decías, justamente es cómo el diagnóstico claro es que se tiene que cotizar más, tiene que haber más ahorro para mejorar las pensiones, sin duda. Si eso no ocurre, la verdad que todas las otras medidas que ya se han aprobado tienen bajo impacto. Y se ha hablado de un aumento de cotización de 6 puntos y hoy día lo que se está discutiendo es cómo se reparte esos puntos entre distintos mecanismos que se han estado discutiendo, y entendemos de que hay una comisión técnica que fue mandatada por la Comisión de Trabajo del Senado, que está justamente trabajando en esa propuesta. Se ha puesto afortunadamente mucha información técnica sobre la mesa y esperamos que en las próximas semanas se pueda ya tener un informe de esa comisión técnica y que la discusión siga. Eso por el lado de las cotizaciones adicionales. Y también otros puntos que quedan pendientes son relacionados a la reestructuración de la industria, donde hay 2 grandes temáticas, que es la licitación del stock y también la eventual separación de la industria entre roles de administración de cuentas y roles de administración de las inversiones. Sí, eso es lo que todavía queda por revisar. Ahora, en el último streaming, Francisco, estuvimos hablando bastante del repunte que habían tenido los multifondos en octubre. ¿Cómo vamos en noviembre? Bueno, en noviembre las noticias son positivas, tal como dijo Renzo. Para mejorar pensiones no es solamente importante el ahorro, también las rentabilidades. Y la verdad es que ahí tenemos buenas noticias. El mes de noviembre va positivo. Pero lo más importante es lo que ya va acumulado el año. Vamos, ojalá, terminar con un año muy positivo en retorno. A nivel agregado estamos hablando de una cifra cercana al 10%, con fondo A y B sobre el 10%, el fondo A casi 14%, y el fondo E, que vamos a explicar un poco más adelante, que ha tenido algunas fluctuaciones, también está terminando el año o está cerca de su retorno histórico, que es más o menos 7%. Entonces, aquí es muy importante recalcar que vamos a terminar un buen año. 2, la mirada a largo plazo siempre es muy importante, y si ustedes ven ahí en la lámina que estamos mostrando, en la anterior, los retornos a 3 años, 5 años y 10 años son muy buenos, ¿ya? Voy a centrarme en los 10 años porque en 10 años estamos hablando de 100%. Eso quiere decir que las personas duplican su ahorro en 10 años, y eso es lo que a nosotros ¿cómo se llama? Es nuestro propósito, que las pensiones mejoren con buenas rentabilidades, y los fondos en general han obtenido ese objetivo. En la lámina siguiente lo que vemos es un poco algo que comentamos en los streamings anteriores, que es las grandes fluctuaciones que ha tenido no solamente este año, sino que en promedio los últimos 3 años hemos tenido fluctuaciones grandes en el fondo E. Ya eso obviamente es parte de la nueva realidad que tenemos en el mercado de renta fija local, muy explicada también por lo que vamos a mencionar más adelante, que tiene que ver con las tasas de interés en Estados Unidos y el efecto Trump. Pero la buena noticia es que, si bien el año partió con retornos algo negativos, después hubo una rentabilidad que, como mostramos ahí, cercana al 16% en un tiempo que no fue mayor a 3 meses. Eso tiene mucho que ver con el efecto del inicio del comienzo de baja de tasas por parte de la Reserva Federal, un evento bien esperado por el mercado y que ya ocurrió en septiembre de este año. Sin embargo, desde ese momento hasta hoy día, los fondos cayeron algo, porque de alguna manera el evento de Trump cambió un poco el panorama y el escenario de las tasas de interés. Con todo eso, en lo que va del año, el fondo E va un 7,2%, que, como mencioné anteriormente, es su retorno promedio, ¿ya? Sí. Entonces, ahí recalcar que tenemos volatilidad, pero buenos retornos, ¿ya? Claro. Y en la lámina siguiente, un poquito hablar de
del efecto de lo que fue la elección en Estados Unidos, que fue bien, para muchos sorprendente. No se esperaba una contundencia del tamaño de que fue, no solamente que haya ganado Donald Trump, sino que también en paralelo a las cámaras. Y eso ha traído consigo cambios en los mercados bien importantes, ¿ya? Muy pro Estados Unidos, activos americanos, y en contra de activos no americanos, que puede ser China, Europa y otros mercados, en donde Estados Unidos subió desde ese momento y los otros mercados han caído. Y en la renta fija, lo que hemos visto en términos generales es un pequeño ajuste a la baja en la rentabilidad. Eso tiene que ver mucho por las tasas de interés que post elección de Donald Trump, las tasas han subido producto de todo lo que se espera que sea la política de gobierno de Donald Trump. Entonces, para irnos un poco en detalle en este efecto, en este evento que es bien relevante para los mercados, no solamente para Estados Unidos, sino que para el resto del mundo, es que lo que nosotros planteamos es que para el próximo año vemos un mundo distinto, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la elección de Trump hace que el mundo va a estar más dividido de todas maneras, pero esto se combina con dos eventos bien grandes que ocurrieron también hacia finales de este año. Uno es el comienzo de bajas de tasas por parte de la Reserva Federal, que acuérdense que veníamos de subidas de tasas, mantención de eso, y ahora con la inflación algo más controlada había iniciado ese ciclo. Y lo segundo, algo que fue bien sorpresivo y que generó algún cambio en el sentimiento del mercado, es la segunda economía más grande del mundo, que se llama China, también hizo un estímulo muy grande, tanto fiscal como monetario. Entonces, esos dos eventos, más la elección de Trump, nos ponen en un escenario distinto al que estábamos, ¿ya? En donde se combinan estos tres eventos de cara al 2025, y lo que trae Trump básicamente es más aranceles, baja de impuestos, menor regulación y temas geopolíticos que van a cambiar algo, ¿ya? Para bien o para mal del mundo, ¿ya? Entonces, ¿eso qué consecuencias tiene? Que vamos a tener un mundo con más incertidumbre política y también económica, y eso obviamente nos hace estar preparados para ese tipo de escenario en el manejo de los multifondos, que Estados Unidos va a ser más proteccionista, eso también no tenemos ni una duda, que va a haber más volatilidad en los mercados, pero la volatilidad no siempre tiene que ser vista como algo negativo, sino que la volatilidad también genera oportunidades. Y obviamente también está una cuarta consecuencia que tiene que ver con el impulso de la inteligencia artificial y el dominio de Estados Unidos en toda esa tendencia que es muy fuerte. Bueno, como decías, la incertidumbre no solamente debe ser vista como algo negativo, la volatilidad no debe ser vista como algo negativo, pero sí genera obviamente muchas preguntas y son las que queremos contestar en este espacio, en este streaming número 49. Siempre llegan muchísimas y las que no podamos responder acá, no se preocupen, el área de servicios liderado por Andrea las va a estar contestando. Pero para partir, Renzo, en las horas previas a este streaming llegaron muchas preguntas sobre la licitación de stock. En los medios en general se habla de eso y la mayoría de las preguntas apuntan a cómo esto podría ayudar a mejorar las pensiones. Explícanos de qué se trata la propuesta y cuál es el impacto que tienen las pensiones. Sí, mira, la licitación de stock, lo que uno ve en los medios y en la discusión pública, da cuenta de que cada cierto tiempo se va a traspasar un porcentaje de los afiliados a la AFP que ofrezca la comisión más barata. Hay algunas tesis que hablan de mover al 10% de los afiliados cada año, otras al 12,5% cada 2 años, que la AFP que gana la licitación tiene que mantener el precio en los siguientes 10, los siguientes 16 años. Pero acá lo importante es que la licitación de stock es una mala política pública para mejorar pensiones, porque muy probablemente va a generar el efecto adverso. La rentabilidad de los fondos va a bajar y paso a explicar. Uno tiene que diferenciar el stock de ahorros que hoy día manejan la AFP y los flujos futuros. En primer lugar, para traspasar los stocks que se tienen actualmente, hoy día cerca de un 9% de los fondos de pensiones están invertidos en activos alternativos, es decir, activos que no son fácilmente transables, edificios, carreteras, propiedad de empresas que no se transan en bolsa, y que esos son activos que son muy atractivos para los fondos de pensiones, para las inversiones de largo plazo, porque tienen un retorno mayor que los activos tradicionales. Y si nosotros queremos mejorar las pensiones, como comentaba Francisco, es muy importante que busquemos cómo mejorar el retorno en el largo plazo de las inversiones.
Y para los stocks que hoy día se manejan, primero, si uno tuviese que vender esos activos, no son vendibles. Y venderlos en el mercado significa que se tienen que someter en los precios a castigos importantes y eso afectaría a los afiliados. Uno dice, bueno, entonces no los vendan, sino que traspásenlo. Pero para traspasarlo se necesita la aprobación de la contraparte. Si yo, por ejemplo, estoy cofinanciando una carretera, estoy financiando el financiamiento de empresas pequeñas, yo necesito que mi contraparte me autorice para poder traspasar esos activos, porque también muchas veces en esos activos las AFPs que invierten tienen compromisos futuros. O sea, si yo voy a construir y financiar una carretera, la carretera se puede demorar 2 o 3 años en construirse y por lo tanto a nosotros como AFP nos van pidiendo paulatinamente esos financiamientos y yo no puedo llegar y decirle a mis socios, ¿sabes qué? De ahora en adelante yo me voy a salir de esto y yo soy la AFP A y ahora va a seguir la AFP B como socio tuyo. Eso tiene que ser aprobado por la contraparte, por lo tanto es algo que no necesariamente se puede hacer. Y adicionalmente, pensando en las inversiones futuras, la inversión en activos alternativos se hace de forma de programas, o sea, son activos de un mayor riesgo, con muy buena rentabilidad en el largo plazo, pero uno requiere tener cierta diversificación por gestora, por tipo de activo, por año de inversión. Y en la medida que si a ti te van diciendo que cada cierto tiempo parte de esos activos te los van a quitar y los vas a tener que traspasar, eso desincentiva en que tú puedas seguir creciendo la inversión en activos alternativos porque te lo termina desordenando. Porque van a haber cosas que a lo mejor algunas las puedes traspasar, pero la gran mayoría no las vas a poder traspasar. Por lo tanto, eso desincentiva de que todo el margen que tienen las AFPs para poder incrementar la inversión en activos alternativos y con eso mejorar las pensiones, esto juega en la línea contraria, desincentiva que se aumente más la inversión en activos alternativos. Y adicionalmente, otro problema que tiene la licitación de stock es por el lado de los derivados. Gran parte de las inversiones de los multifondos están en inversiones extranjeras, en otras monedas. Hay muchos derivados para cubrir los riesgos de esas inversiones y eso tampoco se puede traspasar. Por lo tanto, vemos con mucha preocupación que haya mucho foco en ver cómo se bajan las comisiones, pero con medidas que terminan afectando negativamente la construcción de mejores pensiones. Eso iba a preguntar, porque el argumento a favor de esta política es justamente que ayudaría a bajar las comisiones. ¿Existe entonces otra alternativa para lograr eso? Pueden haber otras, ahí está la comisión técnica y están los técnicos un poco discutiendo eso. Nosotros hemos visto que no solamente de las AFP estamos poniendo los warnings de alerta respecto de que la licitación de stock puede afectar negativamente a las pensiones, sino que hemos visto personas de otras industrias, de la academia, que también están colocando las banderas de preocupación, no solamente de la dificultad de implementar esto, que es muy difícil, sino que también de que esto afecta el retorno esperado de los multifondos y por lo tanto no contribuye a mejorar las pensiones. Sí. Bueno, a propósito de retorno, Francisco, también tenemos preguntas sobre la inversión. Orlando Bello hace la siguiente. ¿Por qué el Fondo E en octubre perdió tanta plata, considerando que el 86% invierte en renta fija nacional y continúa perdiendo? Sí, bueno, la verdad es que como explicamos, el Fondo E ha tenido una volatilidad grande en el último tiempo y los dos eventos que explican esa volatilidad, uno es la primera baja de tasas por parte de la Reserva Federal, que hizo que el Fondo E rentara 15% desde finales de agosto hasta septiembre, lo que es una cifra totalmente alta o extraordinaria. Y lo que ocurrió después de esa primera baja del Banco Central es que primero que empezaron a salir datos muy buenos en Estados Unidos y eso como cuestionaba un poco si la Reserva Federal necesitaba bajar o no más las tasas de interés en el horizonte de 1 o 2 años. Pero lo segundo y más importante fue el efecto de Trump. El efecto de Trump es bien claro. Trump lo que de alguna manera tiene su programa es mayor gasto fiscal, son más aranceles que potencialmente puede ser más inflación y toda esa combinación de factores con un objetivo central que es que Estados Unidos crezca más. Entonces, en ese escenario, que es distinto a que la Reserva Federal empiece a bajar las tasas de interés, las tasas rebotaron. Las tasas rebotaron, el Fondo E perdió en torno a un 4,6 o un 5%, lo que es alto y mucho,
pero tiene que ver un poco con lo disruptiva que han sido las noticias en el último tiempo por parte de la Reserva Federal y por la elección de Trump. Pero, como mencionamos muy bien en una de las láminas anteriores, el fondo E va a terminar en su objetivo, que es el 7%. Lo que no nos gusta es la volatilidad que está teniendo, pero el retorno, que al final es lo más importante, es 7% lo que es el retorno histórico que ha tenido el fondo E desde que se crearon los multifondos. Sí. Renzo, siguen habiendo dudas también sobre la reforma previsional. Alberto Cotín pregunta, ¿a quién afecta la reforma de pensiones? ¿A los nuevos afiliados, a los antiguos? Y segundo, ¿quién definirá las inversiones en los segmentos de los grupos etarios, los llamados fondos generacionales? Sí. A ver, cualquier cambio que haya en el sistema de pensiones afecta a todos. Afecta a los actuales, a las personas que están cotizando actualmente y afecta a los futuros cotizantes. La verdad que afecta a todos porque esto es algo de interés nacional transversal para las personas que ya están pensionadas y que se han visto beneficiados, por ejemplo, por la PGU, como también las personas que aún no se pensionan. Y respecto de los cambios de multifondos a fondos generacionales, lo que se ha estado aprobando en general son los grandes titulares y los principios. Y como decía, estos son aprobaciones ad referendum, que es un concepto técnico que son como preaprobaciones, pero esto tiene que después ser votado en el Senado y en la Cámara. Y una vez que esto sea aprobado, vienen un montón de indicaciones que tienen que definir cómo, con aspectos más técnicos, por ejemplo, en el caso de los fondos generacionales, ok, si son 10 fondos para la etapa de construcción de ahorro y, por ejemplo, 2 fondos para la etapa de retiro programado, una vez que una persona se pensiona, también hay que definir cómo va a ser la evolución de la composición de la cartera. Porque la gracia que tienen los fondos generacionales es que, por ejemplo, alguien que está ingresando al mercado laboral a los 25 años y le quedan 40 años más para pensionarse, si estuviera entrando hoy día, él estaría en el fondo 2064. Ese es un fondo que por el largo plazo que tiene la persona probablemente va a poder invertirse mucho más en activos ilíquidos, en activos alternativos. No al 10% que hay hoy día, sino que a lo mejor niveles de 25, 30, 35%. Y se tiene que definir cómo va a ser esa transición de modo tal de que en la medida que va pasando el tiempo y la persona se va acercando a la pensión, el nivel de riesgo del portafolio se va reduciendo. Esa es la gracia de los fondos generacionales, que permite tomar más riesgo cuando queda mucho tiempo para pensionarse y por lo tanto, si pasa lo que comentaba Francisco, una volatilidad puntual, queda mucho tiempo para recuperarse. Eso es algo que todavía falta por definirse. Sí, efectivamente. Bueno, en enero vence el plazo para la definición en el Senado, pero ahí todavía queda bastante espacio para sí, más. La preocupación que tenemos nosotros es que queda poco tiempo. La Comisión de Trabajo del Senado ha estado sesionando los días miércoles, tuvo algunas interrupciones por la ley de presupuesto, pero quedan 3 o 4 sesiones para poder concluir un proyecto que pase al Senado y quedan los temas más importantes. Y la preocupación de nosotros es que no haya el suficiente tiempo como para hacer los análisis con la profundidad que amerita. Sí. Porque justamente son los temas de estructura de industria y distribución del ahorro adicional, que son los temas más complejos, y nuestra preocupación es que no quede el tiempo suficiente para analizarse con la profundidad que amerita. Sí. Bueno, y a propósito de tiempo, Francisco, nos han preguntado también sobre las proyecciones para el próximo año en materia de inversiones. Bueno, las proyecciones son favorables, pero con volatilidad. Es como un concepto difícil quizás de entender, pero ¿por qué favorables? Porque las políticas de Trump tienen efectos muy grandes pro crecimiento en Estados Unidos. La mayor parte de la cartera de nuestros fondos en la parte accionaria está en Estados Unidos. En el caso del fondo A es cercano al 30%, en el B 20%, en el C 10%, etcétera. Y los efectos negativos de eso, que es un poco de el tema de los aranceles, la confrontación con China, etcétera, etcétera, la proporción que tenemos nosotros en las carteras hoy día es mucho más baja a la que teníamos, por ejemplo, hace 2 o 3 años atrás respecto a China. Entonces tenemos un portfolio bien estructurado para lo que viene. Creemos que va a haber un escenario de bolsa o de retornos positivos en las acciones, con volatilidad. Eso también hay que destacarlo, porque van a haber la volatilidad no solamente va a generar movimientos grandes, sino que oportunidades.
Creemos también que la renta fija va a tener un buen año porque de alguna manera nuestra perspectiva es que la Reserva Federal va a seguir bajando tasas, no al ritmo que pensábamos originalmente, porque Trump pone ahí un cierto piso para que las tasas no puedan bajar tanto y tampoco se ve un escenario, entre comillas, de debilidad o de recesión de Estados Unidos. Entonces, con ese panorama vemos bien las acciones, con una buena diversificación en nuestro portafolio y bien la renta fija, y por lo tanto esperamos un año razonablemente bueno. Sí. Renzo, volviendo al tema de las pensiones, Mónica Rodríguez pregunta, ¿la reforma trae algo positivo a los que ya están jubilados? Es como la pregunta anterior, pero justamente al revés. A ver, yo te diría que la principal, para las personas que ya están jubiladas, la principal beneficio vino con la PGU, ¿ya? Claro. Que fue un incremento muy importante de los aportes estatales a los pensionados. Hasta ahora, con los temas que se han discutido, apunta principalmente a las personas que todavía están en la época de cotización. Eso no quita que en las cosas que se vayan a quedar pendientes de discutir en la siguiente semana, pueda haber algo también para buscar mejorar las pensiones del segmento, yo te diría, más clase media, que no se está viendo beneficiada por la PGU, y que incluso si se aumentara la cobertura de la PGU, quedarían también sin ser beneficiadas. Eso es algo que es probable que haya algo de discusión en eso, pero hasta ahora no, ¿no? Pero no descartamos de que pueda haber de alguna forma algún beneficio para ellos también. Sí. Fernanda Soto pregunta en la misma línea, ¿por qué la última indicación aprobada ayer perjudicaría la mejora de pensiones? Yo creo, Renzo, que sería bueno volver a explicar eso. Sí, no es que la perjudique, no va en línea de mejorar las pensiones, y es más, y agrego un punto, es algo que dependiendo cómo quede redactado puede incluso afectar el mercado de capitales chileno. ¿Cómo? Porque lo que se indica es que cuando las AFP hagan inversiones en activos, en vehículos, que inviertan más del 10% en activos nacionales, no se pueden pagar comisiones por tercerizar eso. Y resulta, salvo en los activos alternativos, o sea, en activos alternativos, si yo invierto en un fondo que compra edificios, que invierte en infraestructura en Chile, los fondos de pensiones lo van a poder hacer sin mayor problema. Pero, como está, tenemos que ver cómo es la reacción final, pero la preocupación de nosotros es que podría dejar fuera las inversiones, por ejemplo, en empresas, en pequeñas y medianas empresas, lo que se llama small o mid cap. Sí. O, por ejemplo, hoy día hay una iniciativa de la Bolsa de Comercio que se llama Scalex, de tratar de facilitar la inversión en empresas, en startups que se abran a la bolsa. Si las AFP tenemos restricciones para invertir en activos locales, como ese tipo de empresas, es difícil que podamos participar y por lo tanto poder contribuir a invertir en ese tipo de empresas y de esa forma poder ayudar al financiamiento de las pequeñas y las medianas empresas. Sí. Por lo tanto, no es que vaya en contra, sino que no beneficia y no contribuye a mejorar las pensiones. Yo creo que ahí quedó más claro, Fernanda, la pregunta que nos hacías. Francisco, volviendo contigo y volviendo al panorama internacional, Carlos Cárdenas pregunta, ¿cómo puede influir la escalada de Rusia en la guerra con Ucrania? Bueno, obviamente influye. Nosotros hoy día la exposición a Rusia es prácticamente cero. Quedamos con una posición ahí que se congeló cuando partió la guerra. Pero para nosotros lo más importante es el evento de que se termine la guerra. Y ese evento creemos que puede ser muy positivo para Europa y para el mundo, obviamente. Y parte de la política o lo que ha anunciado Trump es que quiere que esa guerra se acabe. No sé cómo lo va a lograr, pero lo que sí pensamos es que al final hay más un escenario positivo ahí que negativo. Bueno, todos esperamos eso, la verdad, en el mundo de las inversiones y a nivel humano también. Renzo, volviendo a uno de los, yo creo que el principal nudo de la reforma, nos preguntan también por cómo se distribuiría esa alza de la cotización adicional. Marcela Camerati dice, en casi todos los países del mundo la solidaridad forma parte de la seguridad social. ¿Por qué están frenando la reforma desde AFP Capital? A ver, nosotros no estamos ni frenando ni impulsando ninguna reforma, ¿ya? Nosotros lo que buscamos es que ojalá hayan cambios que permitan mejorar las pensiones. Queremos que esos cambios ocurran.
ha pasado demasiado tiempo la discusión y no hemos visto cambios profundos. ¿Ah? Por lo tanto, cualquier cosa que, por ejemplo, que cumpla los principios de propiedad de los ahorros, libertad de elección y cambios que estén basados en sustento técnico, nosotros estamos súper favorables a eso, porque un poco son los principios que nos guían a nosotros, pero en ningún caso nosotros queremos que hayan cambios. ¿Ah? Queremos que nuestros afiliados puedan optar a mejores pensiones. Queremos que las personas que están ya pensionadas en AFP Capital también puedan mejorar sus pensiones. Pero lo que sí no queremos es que se hagan cosas que puedan terminar en el largo plazo perjudicando las pensiones, como por ejemplo el tema de la licitación de stock. No es un capricho de nosotros, es algo que nosotros tenemos evidencia de que eso no solamente tiene una complejidad técnica, y podríamos estar hablando una hora de la licitación de stock, de a qué precio se transfieren los activos, porque son activos que no tienen precio muy frecuente, o sea, podríamos hablar de todas las complejidades, pero sí creemos que nuestro rol de buscar lo mejor para nuestros afiliados es levantar la mano cuando creemos que hay alguna propuesta pública que va en contra de ellos. ¿Ah? Y eso es justamente lo que pasa con la licitación de stock. Sí. Ahora, Renzo, volviendo también a otra duda que es bastante clásica, tiene que ver con las comisiones. Jaime Necul nos pide que expliques por qué se cobran comisiones y él dice, con eso nos administran los fondos. Muchas personas creen que las AFP ganan mucho con nuestros dineros. Expliquen que no es así, los dineros de las AFP son las comisiones. Yo creo que ahí también valdría la pena hablar de cómo funciona el encaje. Sí, a ver, las AFP tienen tres principales roles, ¿no es cierto? Administrar las cuentas, la recaudación, administrar los ahorros y pagar pensiones, ¿ya? Muy resumidamente, ¿ya? Y por eso cobran comisiones para poder hacer todas esas funciones. El encaje es una forma de comprometer el patrimonio de los accionistas en caso de que haya alguna rentabilidad que se desvíe mucho, por ejemplo, de la rentabilidad mínima. ¿Ah? No quiero entrar en detalle, pero hay ciertas fórmulas que busca que ninguna FP se desvíe tanto de lo que rentan las otras FP y en caso de que haya una desviación muy importante a la baja, obviamente, la administradora tenga que restituir eso, compensar esa menor rentabilidad. Lo que se está discutiendo respecto de comisiones son comisiones que pagan los fondos de inversión. ¿Ah? Nosotros acá en FP Capital tenemos un equipo grande de inversiones, pero uno también tiene que confiar en la especialización que pueden tener otros. O sea, si nosotros vamos a invertir en infraestructura en China, sería difícil que nosotros tuviéramos las capacidades para hacer esas inversiones. Y sería más costoso también. Sería mucho más costoso, no podríamos lograr la diversificación que buscamos, por lo tanto, para invertir en ciertos activos, sobre todo extranjeros, que tienen una mayor dificultad de inversión, lo más eficiente es que lo hagamos a través de expertos que lo hacen, que muy probablemente por sus capacidades y por la cercanía a los mercados lo hacen mejor que lo que podríamos hacer nosotros y que nos permiten hacerlo de manera más diversificada. Por lo tanto, lo que se comenta y por ejemplo se comentó ayer en la Comisión de Trabajo de regular las comisiones, son esas comisiones, sí, las que al final termina pagando los fondos de pensiones y los afiliados por las inversiones que nosotros hacemos en vehículos que son más sofisticados y que muchas veces desde Chile no podemos acceder directamente. Francisco nos hace una pregunta también interesante que tiene que ver con un mayor plazo. Claudia Tronche, ¿qué explica que las rentabilidades históricas de los multifondos vaya decreciendo consistentemente todos los años? Ya no se ven las rentabilidades de los primeros años. Sí, la verdad es que esa es una preocupación que tenemos. Nosotros hemos hecho un planteamiento en varios lugares en donde hemos pedido cambios al régimen de inversión. Creemos que los fondos generacionales es el camino correcto para poder buscar mejores retornos de largo plazo. Los activos alternativos también lo son. Hoy día los fondos de pensiones, como mencionó Renzo, tienen entre 8 y 9% de activos alternativos. Los fondos de pensiones americanos y en promedio en el mundo desarrollado tienen 30-35%, o sea, tenemos un tercio de lo que tienen ellos. Eso genera impacto en los retornos de mediano a largo plazo. Y tenemos una propuesta que la hemos ido trabajando en donde pensamos de que si hay cambio al régimen de inversión, esa tendencia que llevamos por lo menos los últimos 8 o 10 años, pues, podemos cambiarla. A pesar de que la tendencia no es la más favorable, también hay que ser bien claro en que
las rentabilidades pasadas dependían mucho de la renta fija chilena. Y la renta fija chilena hace 10 o 15 años atrás tenía retornos extraordinarios, ¿ya? Hoy día Chile es otra realidad. Esas tasas ya no son UF más 8, UF más 9, son bastante más bajos que eso. Y si tenemos una ponderación alta de nuestros activos en renta fija local, obviamente el retorno es más bajo. Sí. Y a propósito de temas históricos, Raúl Lascano, quería preguntarte a ti, Renzo, ¿por qué ahora no se está asesorando a los afiliados para el cambio de fondos? Porque antiguamente sí lo hacían. A ver, nosotros en general buscamos desde la perspectiva de la asesoría poder recomendarle a nuestros clientes cuál es su mejor multifondo en base a su perfil de riesgo y a su horizonte de inversión. Ese creo que es la recomendación más prudente y responsable que uno pueda hacer. Eso nosotros seguimos haciéndolo, ¿ya? Lo que pasa es que en el pasado hubo personas que se dedicaban a hacer recomendaciones de fondo muy activas y la misma Superintendencia de Pensiones ha demostrado de que eso al final, en la gran mayoría de los casos, fueron malas decisiones de inversión. Es decir, donde la persona, si se hubiera mantenido en el fondo que le correspondía de acuerdo a su perfil y a su edad, hubiera terminado teniendo un mejor desempeño y por lo tanto muchos técnicos han llamado a y han propiciado también los fondos generacionales precisamente para evitar eso, para que las personas no estén haciendo cambios de fondo que desalineen a su perfil de riesgo, que se mantenga la mirada de largo plazo, que es la que se debe mirar, y creemos que los fondos generacionales son una buena guía en esa dirección, sí, para que la persona pueda, sabiendo que se va a pensionar en 20, 30, 40 años más, los equipos de inversiones que maneja Francisco puedan estructurar los portafolios de la forma más óptima, pensando en que la persona no va a estar haciendo cambios y que va a utilizar los recursos en una fecha posterior. Sí. Francisco, sobre eso, sobre la gestión de portafolios, John Valdés nos hace la siguiente pregunta muy interesante. ¿Las AFP están trabajando con inteligencia artificial para optimizar la rentabilidad? La verdad es que estamos en una etapa primaria. Nosotros ya hemos tenido contactos con varias de nuestras contrapartes internacionales que ya han iniciado un proceso de implementación de inteligencia artificial en sus procesos de inversión y en la gestión de las carteras. Hemos estado cerca de algunos nombres grandes como BlackRock, JP Morgan, etcétera. Entonces ya iniciamos ese camino, tenemos un equipo también dentro de inversiones que tiene como foco la inteligencia artificial, así que creemos que eso va a ser un elemento distintivo en el futuro y queremos obviamente aprovecharlo. Sí, ciertamente, es un tema que también podríamos tratar en los próximos encuentros, pero ya se nos pasó en realidad el tiempo. Nos quedan algunas preguntas en el tintero, no se preocupen, el área de servicios de AFP Capital se va a estar contactando también para aclararlas. Ahora, Renzo, para ir cerrando, ¿te gustaría dejar un mensaje de cierre? Sí, bueno, primero agradecerle a todas las personas a nuestros afiliados y a las personas en general que nos escucharon el día de hoy. El streaming número 49, esperamos que esto siga, sigan muchos más. Las preguntas que ustedes nos hacen también nos ayudan para ir definiendo cuáles son las temáticas que vamos a ir colocando en los siguientes streaming. Es un compromiso nosotros de estar cerca de nuestros afiliados, comentando los temas que son de mayor interés. Y solo para concluir, recalcar cosas que a lo mejor yo ya comenté. Y respecto a la reforma, vemos con preocupación de que queda poco tiempo para darle la discusión con la profundidad que ameritan los temas y también reforzar de que un poco nosotros nos interesa que hayan cambios que vayan en la dirección de mejorar las pensiones y que ojalá conversen con los principios de libertad de elección, de propiedad de los ahorros y de que hay un sustento técnico. Y ya lo comentábamos, creemos que la licitación de stock no cumple esos principios porque no mejora pensiones, porque muy por el contrario puede terminar generando un efecto adverso y todo lo que se haga ahora difícilmente se va a poder cambiar en el corto plazo. O sea, también esperamos que los cambios que hayan tengan un amplio consenso para que ojalá no estemos hablando todos los años de reformas, de cambios, sino que se hagan luego cambios materiales, pero obviamente respetando esos principios, porque creemos que al final del día
apuntan a defender también los intereses de nuestros afiliados y a buscar que también sus pensiones sean mejores en el tiempo. Sí, muchas gracias Renzo por habernos acompañado, gracias Francisco también por habernos acompañado en este streaming número 49. La grabación de toda esta conversación va a estar disponible durante esta tarde en Capital Play por si quieren revisarla nuevamente. Yo les agradezco que se hayan conectado a esta conversación y también les agradezco la cantidad de preguntas que nos han hecho llegar. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. En AFP Capital entendemos que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo en el presente. Por eso queremos construirlo contigo, a tu manera, con nuestro multiplicador de aportes, que te permite proyectar tus ahorros, con más de 43 streamings en Capital Play, para mantenerte informado. O con nuestro servicio de video atención, que estará contigo donde y cuando quieras. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.